Oye, Edwin, y a ver, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. Empezaste entonces con tus conferencias, empezaste con tus colaboraciones en Televisa Monterrey y empezó a llegar, me imagino, como algo en ti que dijo, oye, tengo que poder capitalizar este alcance. Y entonces, ¿en qué momento empezaste a crear la página web de Mundo Generacional, tus redes sociales? ¿Cómo empezaste con toda esa parte? Es que aquí hay una historia que me encanta comprar porque yo cuando compré mi Mac, mi MacBook, venía un paquete en ese entonces se llamaba mi.com y te regalaban una página web y ese fue mi primer blog. Y el primer artículo que publiqué fue el 10 de junio de 2012, un artículo que escribí con el creador de la teoría generacional. Entonces, con el tiempo, pues ya me mudé a WordPress. Ahí hice una página más grande, más bonita, más profesional. Y después, un día estaba yo en una tienda en Estados Unidos, en Laredo, Texas, caminando con mi papá y de repente estamos en un pasillo y habían unos micrófonos Yeti. Y mi papá me dice, ¿para qué son? Le dije, no tengo idea. A ver, chécale. Y empezamos a ver. Y le dije, pues para hacer podcast, pero no sé. No sé. ¿Y tú tienes podcast? No, ¿qué es eso? Y mi papá, que es 30 años mayor que yo, me dice, pues deberías de tener uno. ¿De qué año estamos hablando? 2018. 2018. Okay. Y le dije a mi papá, ¿cómo? O sea, ¿y tú qué sabes de esto? Pues no sé nada, pero ¿qué sé? Mira, agarra ese micrófono, yo te lo regalo. Empieza un podcast. Y yo, bueno, pues a caballo regalado. Y me regaló un Blue Yeti de este tamaño. Y yo lo conocí, ese ya no, y ahorita ya están obsoletísimos. Pero con eso, un día me puse a grabar y así nació el podcast el 28 de abril del año 2019. Así nació el podcast. Lo ligué a la página y ahorita pues ya el resto es historia. ¿Estás ahorita a la mitad de tu sexta temporada? Séptima temporada. Séptima temporada. Y más de 200 episodios. Ya grabamos el 220. 220. Oye, Edwin, fíjate, el otro día me quedé pensando porque algo platicamos tú y yo y me puse a investigar unos datos acerca de los podcasts. Te quiero dar esto porque más o menos te hice una referencia a eso, pero creo que es importante y es valioso. A ver. Mira, 3 datos te voy a dar. El primero, más del 90% de los podcasts no llegan a los 20 episodios. O sea, más del 90%. De hecho, hay una calificación, bueno, no una calificación, hay un término al que le llaman el pod fade. Así como podcast, pero fade, así de que desaparecer. Ajá. El pod fade son los podcasts que no cumplen ni siquiera 10 episodios, que son la gran mayoría. Ahora, ¿sabes cuántos podcasts en el mundo? En el mundo hay más de 5 millones de podcasts. Wow. ¿Sabes qué porcentaje de esos podcasts han llegado a 200 episodios? No. Menos del 1%. Menos del 1%. Entonces, eso quiere decir que tu podcast es uno que está por arriba de más del 99% de los podcasts del mundo. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Eso no lo sabía. Mira, el podcast es una labor, como tú, digo, yo no te lo voy a contar a ti porque aquí quien tiene 200 episodios eres tú. El podcast es una labor de mucha paciencia, constancia y mucho amor a lo que estás haciendo, a lo que estás transmitiendo, para poder alcanzar eso que es un verdadero logro. ¿Te puedo confesar algo? Claro. A veces yo mismo veo los podcasts que ya hice y no me acuerdo que yo lo hice. Lo escucho y es nuevo. Conversaciones, pues sí, 200 conversaciones. Sí. O sea, tú dime de qué platicamos. La primera vez que me invitaste a tu podcast en 2021, ¿de qué platicamos? ¿Quién sabe? El mundo era otra cosa. Sí. El mundo era distinto. Sí, era otra cosa. De hecho, lo empecé en 2019, creo que fue un año antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, porque la pandemia empezó en 2020. O sea, tu primera temporada completa fue antes de la pandemia. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar. No, de hecho fue una sorpresa. Pero qué grata sorpresa me acabas de dar ahorita. No sabía que solo el 1% de los podcasts llega a 200. Menos del 1%. Menos del 1%, wow. Bueno, estamos hablando a nivel mundial. A nivel mundial, wow. Constancia, disciplina, contenido y comunidad. Correcto. Ahora, háblame de la comunidad, porque una de las cosas que a mí me llama siempre mucho la atención es que tú has ido construyendo una comunidad de gente que te sigue, que por eso
gente que está, o sea, que está ávida de leer tus correos, de leer tus columnas, de ver tus presentaciones, de participaciones en programas de televisión y tu presencia en redes sociales, que es además, tienes como que muchas cuentas. Platícame un poco cómo es eso. ¿En qué redes sociales estás activo? Mira, tomé un curso hace como 4 años, tal vez, ya no me acuerdo, de cómo tomar fotos con el iPhone y enseñar, era muy bonito. Entonces, por eso me enamoré de Instagram. Instagram es mi red social favorita y lo que publico ahí, pues después aparece en Facebook, en X, a veces en LinkedIn, pero Instagram es mi red favorita, es la que más disfruto porque me gusta mucho tomar fotos. Esa es mi red. Pero empezó como algo artístico. Al principio le tomaba foto a juguetes viejos y eventualmente terminó siendo lo que soy, pero la comunidad, bueno, honor a quien honor merece, ¿eh? La comunidad la empecé a construir después de una tarde tomando café contigo, que me diste unos tips de los que yo tomé nota, y ahí empecé a construir una comunidad que hoy es de 8,600 personas que siguen fielmente el podcast, las fotos en Instagram, reciben el boletín todos los lunes y consumen conferencias. Más de 8,000 Más de 8,000, suscriptores. son ya casi 9,000 personas. Wow. Todos los lunes, puntualmente, a las 2 de la tarde, reciben el boletín. Muchos de ellos tienen mi WhatsApp, platican, me dan retroalimentación y tienen abierto el WhatsApp para que me manden sus dudas de las generaciones. Y es impresionante porque a veces recibo hasta 30 preguntas y lo que hago con esas preguntas es grabar un podcast y mandárselos de regreso. A mí me sirve hasta para hacer contenido